Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar en el curso de análisis de sistemas eléctricos de potencia aquí en el canal. En esta ocasión vamos a ver las cantidades en por unidad. Las cantidades por unidad son un sistema de medida que mide cada cantidad eléctrica como una fracción decimal de un nivel base. Podemos expresar una cantidad por unidad como un cociente entre el valor real, que es el valor que nosotros tenemos dado en voltios, amperios, ohmios, etcétera, en las variables eléctricas que conocemos, sobre el valor base de la cantidad, es decir, un valor base que se da para un sistema eléctrico de potencia. En un sistema monofásico tenemos que la potencia activa, reactiva o aparente es igual al producto entre la tensión base por la corriente base. La resistencia base, reactancia e impedancia o impedancia se da como el cociente entre la tensión base y la corriente base. La admitancia base es el inverso de la impedancia base, es decir, vamos a tener la corriente en el numerador sobre la tensión base en el denominador. La impedancia también se puede representar como la tensión base al cuadrado sobre la potencia base. En un sistema monofásico o trifásico, en cualquiera de los dos, vamos a identificar los subíndices línea neutro como Ln y línea línea como Ll. La corriente base en amperios se puede expresar como una razón entre la potencia monofásica base sobre la tensión línea neutro base. La impedancia se puede expresar de diferentes maneras. La primera de ellas es la tensión base sobre la corriente base. Recordemos Ln línea neutro. También la podemos expresar como un cociente de una razón entre el voltaje base elevado al cuadrado por 1000 sobre la potencia monofásica base. La impedancia también la podemos representar como la tensión base línea neutro al cuadrado sobre la potencia en mMA monofásica. Bien, vamos a continuar ahora con la potencia monofásica. La podemos expresar como la potencia monofásica base, potencia activa, kilovatios, es igual a la potencia aparente en este sistema. Y lo mismo, la potencia en mVA monofásicas va a ser igual a la potencia mVA monofásica base. La impedancia en por unidad de un elemento es un cociente entre la impedancia real, que es el valor dado, que ya conocemos en ohmios, sobre la impedancia base que se da para un sistema de potencia. Vamos a aplicar estas ecuaciones, o la mayoría de ellas, en dos ejemplos prácticos para poder entender mejor el comportamiento de un sistema eléctrico en por unidad. Hay muchas ventajas al utilizar el sistema por unidad. Ambos métodos, utilizando el valor porcentual y en por unidad, son más simples y más informativos que cuando utilizamos las variables eléctricas de tensión, corriente, ohmios reales. Tenemos una ventaja en por unidad sobre el porcentual, y es que el producto de estas dos cantidades expresadas en por unidad se puede expresar también en por unidad, mientras que el producto de dos cantidades dadas en un porcentaje se deben dividir entre 100 para obtener el resultado en por ciento. Bien, tenemos estos dos ejercicios: un sistema eléctrico de potencia con un generador, dos transformadores, una línea y una carga, y debemos hallar los cuatro literales. Vamos a hallar la corriente, tensión, potencia e impedancia, el circuito en por unidad, potencia de pérdidas en las líneas y potencia en la carga. Y para el segundo ejercicio vamos a identificar los valores por unidad de un circuito trifásico en estrella balanceado, y nos dan los valores del circuito y los valores base del sistema. Pero antes de proceder con estos dos ejercicios, vamos a ver un ejemplo numérico para poder aplicar las ecuaciones que vimos en este video. Bien, si nos dan una tensión, una potencia trifásica base de 30.000 kVA y también una tensión línea a línea, recuerden el subíndice LL, línea a línea base, de 120 kilovoltios, vamos a proceder a realizar este ejemplo numérico y vamos a dar unos valores base aleatorios para aplicarlos. Se tiene que la potencia base monofásica es tomar el valor trifásico que nos dan sobre 3, y de esa manera ya tenemos potencia trifásica y potencia monofásica base. Bien, lo mismo, si tenemos una tensión línea a línea base, para convertirla en tensión línea neutro base, lo único que tenemos que hacer es dividir sobre raíz de 3.
La tensión en kilovoltios línea neutro va a ser igual a la tensión línea base sobre raíz de 3, teoría de circuitos eléctricos trifásicos, que también podemos encontrar aquí en el canal. Voy a dejar una lista de reproducción, si no se me olvida, por ahí en las tarjeticas, o en la descripción o en el comentario fijado, donde pueden reforzar la teoría de análisis de circuitos eléctricos trifásicos. Bien, aproximadamente tenemos aquí 69,2 kilovoltios, tensión base línea neutro. Y vamos a aplicar estos valores para una tensión línea de 108 kilovoltios en un sistema trifásico balanceado. Bien, vamos allá, los valores en por unidad. La tensión línea neutro es igual a 108 kilovoltios sobre raíz de 3, y esto es aproximadamente igual a 62,3 kilovoltios. Ya tenemos la tensión base, línea neutro, y ya tenemos la tensión de nuestro sistema trifásico. Vamos a hallar esta tensión en por unidad. Tomamos en el numerador la tensión que nos dan en el ejercicio sobre la tensión base, y vamos a obtener el valor de 108 sobre 120, que es aproximadamente, no, exactamente 0,90. Esa es la tensión por unidad, y nos va a dar mucha más información que tener los valores en voltios, amperios, vatios, etc. Y para la potencia trifásica de 18.000 kilovatios, vamos a encontrar el valor monofásico de esta potencia, y es tomar el valor trifásico sobre 3, y de esa manera tenemos la potencia monofásica como 6.000 kilovatios. Y la potencia en por unidad la podemos escribir como 18.000 sobre 30.000, que es lo mismo que tener la potencia monofásica sobre la potencia monofásica base, 6.000 sobre 10.000, y tenemos acá 0,6. De esa manera hemos convertido nuestro sistema en un sistema en por unidad. Bien, vamos a ver otras ecuaciones adicionales para los sistemas monofásicos y trifásicos. La corriente base también la podemos expresar como un cociente o una razón entre la potencia trifásica base sobre raíz de 3 por la tensión base línea. La impedancia base tiene también otras formas de representación en términos de tensión base, que sería la tensión línea sobre raíz de 3 al cuadrado por 1000 sobre... Si nos damos cuenta, estamos reutilizando las ecuaciones que ya vimos, pero estamos expresando en términos de línea neutro y línea, sobre la potencia trifásica base sobre 3, valores monofásicos. La impedancia base también puede ser expresada como la tensión base línea al cuadrado por 1000 sobre la potencia trifásica base. Listo, entonces comparemos la anterior con esta que acabamos de ver. En una tenemos valores trifásicos y en el otro valores por fase. También podemos expresarla como la tensión base, que es la tensión línea al cuadrado sobre la potencia en MVA trifásica base. Bien, tres formas adicionales o reescritas de representar la impedancia base en valores por unidad. Bien, vamos ahora a analizar estos dos ejercicios. Los dos son independientes. Vamos a resolver este sistema eléctrico y aplicar los valores por unidad para poderlos aplicar, para poder entender mejor el concepto de los valores por unidad. Bueno, hasta acá vamos a dejar el video. En el siguiente vamos a resolver los ejercicios. Ahora los voy a dejar con la publicidad. Muchas gracias por ver la teoría. Es algo muy sencillo, pero se ve mejor en la práctica. Gracias.